Ron, bienvenidos al canal Azúcar A, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Capítulo 6. Visitar a un paciente requiere llevar regalos, idiota. Toc, 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 llamaron cortésmente a la puerta de la habitación del hospital 3 veces, y acto seguido la abrieron con fuerza. Uiaru. Te traje los regalos para que te mejores. Shira y Kuroko entró apresuradamente, cargando 2 bolsas de compras abultadas, pero frenó en seco cuando vio a Higashino Yu sentada en la cama del hospital. Oh, cielos, estás despierto. Entrecerró los ojos, escudriñando al hombre al que había conocido por primera vez apenas el día anterior. Saten Ruiko, que venía detrás, casi chocó con Kuroko, que se había detenido de repente. Llevaba un gran ramo de girasoles y se asomó por detrás de Kuroko. ¿Es esto? Higashino-senpai. Uiaru se puso de pie algo nerviosa y lo presentó tímidamente. Era la primera vez que presentaba oficialmente a su novio, con quien llevaba saliendo un tiempo, a sus amigos. Esta es Saten Ruiko, mi buena amiga. La mirada perpleja de Kuroko recorrió la habitación, y de repente se fijó en Misaka Mikoto, que estaba de pie junto a la ventana y aún no se había marchado. Misaka Mikoto, que tenía intención de marcharse, los vio entrar al edificio cuando pasó por la ventana un rato antes, así que decidió quedarse un poco más en la habitación. One-sama. Kuroko se teletransportó inmediatamente al lado de Misaka Mikoto, frotándose contra ella como un gatito pegajoso. Ni siquiera me fijé en One-sama cuando entré. Fue realmente vergonzoso. ¿Por qué estás tú también aquí? Misaka Mikoto resopló levemente, se cruzó de brazos y miró a Higashino Yu. Por supuesto, vine a ver a esta misteriosa espera de piedras gemas. Añadió con énfasis. Después de todo, el incidente de ayer, es difícil no estar preocupado, y gracias a él, Uiaru no resultó herido. Por supuesto, también le preocupaba mucho el hecho de que se hubieran conocido por primera vez anteayer. Aquella situación de aparecer de repente frente a la máquina expendedora fue como una habilidad espacial, pero ayer, sus métodos se sintieron un poco diferentes. Saten Ruiko pareció recordar algo, su mirada iba de un lado a otro entre Tono y Uiaru, y luego reveló una expresión de repentina comprensión. Oh, ya veo. Le dio un codazo a Uiaru y le dijo con una sonrisa. Uiaru, ¿este es el novio del que me hablaste antes? Es realmente guapo. La influencia de la habilidad significó que la memoria de Saten Ruiko ahora contenía algunos recuerdos que no habían existido antes. Esta fue la culminación que trajo la habilidad. Uiaru, que ya se sentía avergonzada por la presentación, se sonrojó y estaba tan nerviosa que empezó a tartamudear. Saten Ruiko, ¿qué estás diciendo? Oye, Saten Ruiko bromeó, inclinándose y bajando la voz para preguntar. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo ustedes dos? Guiñó un ojo con picardía y levantó la mano para hacer un gesto sutil. ¿Alguna vez te ha levantado la falda? Senpai no me levantaría la falda tan casualmente como tú lo haces, Saten Ruiko. Uiaru dio un pisotón avergonzada y molesta, sin poder resistirse a las burlas de su amiga. Y confirmamos nuestra relación hace tan solo 3 meses, Kuroko dijo con cierta indignación. Uiaru lo ocultó muy bien. Hoy lo estoy viendo en persona por primera vez. En su memoria, solo conservaba la certeza de que Uiaru tenía novio, pero ningún otro dato. Solo recordaba que, al parecer, Uiaru no se lo había presentado mucho porque era demasiado tímida. Misaka Mikoto miró a Tono con recelo. ¿Así que es el novio de Uiaru? Parece que sí, Higashino Yu tosió en el momento justo y explicó con suavidad. Lo siento, fui demasiado brusco. Miró a Uiaru, con los ojos llenos de una dulce sonrisa. Ese día conocí a Uiaru en la biblioteca, y al verla ayudando a un alumno de primaria a encontrar un libro, no pude evitar entablar una conversación con ella. Higashino Yu dio detalles que hicieron que los ojos de Uiaru se iluminaran. ¿Sí? Ese es el día. Se volvió hacia sus amigas con entusiasmo, relatando las escenas que de repente se habían vuelto nítidas en su memoria. Hacía muchísimo tiempo que no iba a la biblioteca de mi ciudad, y me pasé un buen rato buscando un libro. Si Higashino-senpai no me hubiera ayudado, jamás lo habría encontrado. Saten Ruiko acercó de repente su rostro al de Uiaru, sus narices casi se tocaron. Uiaru alargó el tono, guiñándole un ojo a Uiaru con una sonrisa traviesa. Tienes la cara muy roja. Yo no. Uiaru retrocedió tambaleándose presa del pánico y, ¡bang! Se golpeó contra la mesita de noche. La cesta de frutas colocada encima se sacudió violentamente.
Justo cuando estaba a punto de caerse, Higashino Yu se movió rápidamente para estabilizarla y, de paso, sostuvo a Uyaru, que estaba a punto de hablar. Saten Ruiko ya se estaba tapando la boca, riéndose. Uyaru se ve tan linda cuando es tímida. Esa era también la razón por la que le gustaba levantarle la falda a Uyaru. Era demasiado linda cuando se ponía tímida, lo que hacía que uno quisiera burlarse de ella. Kuroko sacó su teléfono de repente. ¿Qué te parece esto? Al señor Dongye no le importaría tomarse una foto grupal con nosotros, ¿verdad? Añadió con énfasis. Esta es la primera vez que Uyaru te presenta a todos. Es algo muy memorable. Higashino Yu también pensó que era una muy buena sugerencia, y como su primera foto después de transmigrar, poder tomarse una foto con los 4 personajes principales de Railgun fue algo bastante memorable. Si alguna vez tuviera la oportunidad de regresar a su mundo original, enviar una foto como esta sin duda provocaría mucha envidia, ¿verdad? Al pensar esto, Higashino Yu no dudó y asintió. Es un honor para mí conocerlos a todos. Vengan, vengan, todos a sus puestos. Saten Ruiko dirigió con entusiasmo a todos, acomodándole sus posiciones. Uyaru, ponte al lado de Higashino-senpai, Kuroko, tú. Oye. Kuroko, no te acerques tanto. Kuroko ya se había pegado a Misaka Mikoto, apretándola con fuerza. One-sama. Esta fue una de las razones por las que sugirió tomar una foto grupal. Podría encontrar una excusa muy razonable para acurrucarse con su One-sama. Misaka Mikoto suspiró impotente. Kuroko se sentía un poco impotente con respecto a su compañera de cursos inferiores. Era buena en todo, pero su personalidad era realmente difícil de describir. Justo cuando Kuroko levantó su teléfono para tomar la foto, activó repentinamente su habilidad. Hacer clic. En la foto, Kuroko se aferraba a Misaka Mikoto como un pulpo, mientras que Uyaru, de alguna manera, había sido transferida a los brazos de Higashino Yu. Su postura era tan íntima que provocaba sonrojo. Misaka Mikoto fruncía el ceño, claramente disgustada por la repentina cercanía de Kuroko. Kuroko. Uyaru y Misaka Mikoto gritaron simultáneamente. Saten Ruiko se reía tanto que no podía mantenerse en pie. Jajaja, esta foto es increíble. La voy a publicar en el chat grupal. Esperar. Uyaru se abalanzó sobre Saten Ruiko presa del pánico, intentando detenerla. No puedes publicarlo. Kuroko pensó de repente en algo. Bien, Higashino-senpai, ella miró a Higashino Yu con curiosidad. Dijiste antes que eras un esper de piedras gemas. ¿Cuál es exactamente tu habilidad? Todos miraron a Higashino Yu con curiosidad. Tipo de interferencia mental. Higashino Yu pensó un momento antes de responder, luego miró a Saten Ruiko. Estudiante Saten, ¿me podría prestar su horquilla? Saten Ruiko se quitó con curiosidad la pinza para el pelo con forma de lazo y se la entregó. Toma, ¿qué vas a hacer? Higashino Yu colocó la horquilla en la palma de su mano. Mira esta horquilla. Cuando cuente hasta 3, olvidarás por un momento su propósito. 1, 2, 3. Los ojos de Saten Ruiko se quedaron repentinamente vacíos. ¿Esto, para qué sirve esto? Jugaba con la pinza para el pelo con confusión, sin comprender cómo podía olvidar de repente la función de ese objeto. Parece que se lleva en la cabeza, pero específicamente, Misaka Mikoto estaba muy sorprendida. Esa habilidad era muy similar a cierta habilidad llamada ojos estrellados. Esto es. 5 segundos después, Saten Ruiko negó con la cabeza enérgicamente. Ah. Ahora lo recuerdo. Miró a Higashino Yu con sorpresa, sin imaginar que él pudiera hacerla olvidar algo que usaba constantemente. ¡Qué increíble! Lo había olvidado por completo. 10. Sección 10. Misaka Mikoto entrecerró los ojos y preguntó con incertidumbre. ¿Esta habilidad, es una habilidad de tipo mental? Así es, por eso elegí ser psicólogo. Higashino Yu le devolvió la horquilla a Saten Ruiko. Ayudar a los estudiantes con insomnio a relajarse, guiar a aquellos con trastornos de ansiedad para que se calmen, así es como lo uso. Kuroko dijo con admiración. ¡Qué habilidad tan peligrosa! Después de todo, una habilidad como el control mental es sin duda extremadamente conveniente si se usa para hacer el mal. Entrecerró los ojos y advirtió a tono. Bajo ninguna circunstancia debes hacerle nada extraño a One-sama, Kuroko. Misaka Mikoto gritó insatisfecha, mientras miraba en secreto a Higashino Yu. Recordó la sensación que tuvo cuando se conocieron. ¿Podría este chico haber usado su habilidad en secreto con ella? Pero eso tampoco era cierto. Era evidente que no había cambiado en absoluto. ¿O sería solo su imaginación?
Bajo la influencia de la habilidad de Tono, Misaka Mikoto ignoró inconscientemente muchas cosas que no le parecían bien, incluso pasando por alto puntos que eran obviamente problemáticos, y pronto dejó de pensar más en el asunto. Saten Ruiko levantó la mano de repente. Tengo una pregunta. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, o tal vez de chismes. Esta era una pregunta que le intrigaba mucho. ¿Quién confesó primero, Uyaru o el señor Dongye? Uyaru se quedó completamente paralizada. No esperaba que Saten Ruiko le preguntara tan directamente y por un momento no supo qué responder. Higashino-yu retomó la conversación en el momento justo. Fui yo. Miró a Uyaru con ternura, inventando un pasado que no existía. Uyaru casi se desmaya de timidez en aquel entonces. Vaya, así es Uyaru, Saten Ruiko parecía haberlo previsto, ya imaginando la escena. Misaka Mikoto tosió levemente. Se está haciendo tarde, deberíamos irnos. Volvió a mirar a Uyaru y continuó. ¿Vienes con nosotros? Uyaru miró a Tono con vacilación, y luego echó un vistazo a los demás. Adelante. Tono le dio una palmadita en el hombro. Ya estoy mucho mejor. Me pueden dar el alta mañana. Saten Ruiko sonrió con picardía. Oh, Dios mío, no puedo soportar separarme, ¿eh? Uyaru se sonrojó y empujó a sus amigas hacia la salida. Vamos, vámonos. Después de que los cuatro se marcharan, la habitación del hospital finalmente volvió al silencio. Higashino-yu se recostó contra la almohada, recordando la conversación, con una sonrisa significativa en los labios. ¿No está permitido usarlo en Misaka Mikoto, eh? Lo siento, Kuroko, todos ya se han visto afectados por mi habilidad. En cuanto a Tuone-sama, ella fue la primera persona en Ciudad Academia a la que afecté, capítulo 7. Prueba de actitud. Después de que todos se marcharon, Higashino-yu se sentó solo en la cama del hospital. Ahora, por fin tenía tiempo para analizar adecuadamente la habilidad que había despertado tras llegar a Ciudad Academia. Basándose en el poder que hizo desaparecer a la muñeca en aquel entonces, esta habilidad no era tan simple como una modificación cognitiva ordinaria. Además, tras una modificación cognitiva completa, podría causar una leve influencia cognitiva en aquellos relacionados con el objetivo modificado. Esta capacidad rozaba la causalidad, entonces, ¿hasta qué punto podría llegar mi habilidad? Cerró los ojos, recordando cada detalle del día anterior. Todavía sentía la cabeza un poco aturdida. Esto era consecuencia de haber abusado de su habilidad. Sin embargo, no fue un gran problema. El desmayo anterior se debió simplemente a que su cuerpo, o mejor dicho, su mente, no estaba acostumbrado a usar esa habilidad por primera vez, lo que activó el mecanismo de protección del cerebro y le hizo perder el conocimiento. Además, al despertar, pudo sentir claramente que su habilidad parecía haber mejorado ligeramente. Sin embargo, después de usar ese dominio, si se usara en una sola persona, el consumo no debería ser tan alto, como con Uyaru, aunque también podría estar relacionado con la fuerza del objetivo. Cuando activó su habilidad en ese momento, pareció que toda su energía se había agotado. En ese ámbito, desmanteló la existencia misma de la muñeca, no solo haciendo que la gente a su alrededor la olvidara, sino borrando fundamentalmente sus rastros en la realidad. ¿Es esto lo que se llama distorsión de la realidad? No, podría ir incluso más allá. Tono abrió los ojos y su mirada se posó en el vaso de agua que había en la mesita de noche. Extendió la mano y tocó suavemente el lateral del cristal. Desaparecer. El vaso de agua permaneció en su sitio, pero él podía sentir claramente que si seguía aumentando el rendimiento de su habilidad, parecía posible lograrlo. Con su nivel de habilidad actual, hacer desaparecer cualquier objeto de la nada era más difícil que modificarlo. No existo en este mundo. Seguía siendo claramente visible en el espejo. Pero, ¿acaso su reflejo en el espejo había parpadeado justo ahora? La autoconciencia no parecía imposible de modificar. Probablemente solo se trataba de que el consumo era mayor de lo imaginado. Su fuerza de habilidad actual aún no podía soportarlo, y forzarlo podría acarrear consecuencias desconocidas. Sin embargo, si su fuerza de habilidad fuera mayor, debería ser posible. Tono guardó silencio por un momento, y luego sonrió de repente. Comprendió que aún era demasiado débil. Había muchas cosas que su habilidad podía hacer, pero no podía lograrlas debido a sus propias limitaciones. La esencia de su habilidad era la composición cognitiva. No se trataba de hacer que la gente pensara que algo no existe, sino de reconstruir algo a nivel cognitivo. En otras palabras, su habilidad definió brevemente la realidad. No era tan simple como distorsionarla. En este sentido, su habilidad ya superaba los conceptos conocidos de habilidades en Ciudad Academia.
Después de todo, casi todas las habilidades en Ciudad Academia implicaban una realidad personal que observaba y distorsionaba fenómenos de probabilidad a nivel cuántico, provocando que la incertidumbre del mundo microscópico colapsara en resultados específicos. Y su habilidad podría influir en este resultado, o incluso recomponerlo para hacerlo completamente inválido. Recordó el control que ejercía sobre Weyaru Kazari. Eso debió haber estado modificando la realidad de la relación entre Weyaru y él en el mundo. Soy tu novio. Esta frase no era una simple sugerencia psicológica, sino que incorporó directamente esta relación a su cognición. Sus recuerdos, emociones y lógica se distorsionaron a la fuerza, rellenando automáticamente todos los vacíos irracionales, e incluso podía influir en los recuerdos superficiales de quienes la rodeaban. Por eso, naturalmente, aceptó la premisa claramente irrazonable de salir con alguien durante 3 meses. Porque su cognición había sido reescrita. No se trataba solo de creer, sino de esto es un hecho. Los labios de Tono se curvaron ligeramente. Su habilidad era muy poderosa, tan poderosa que sentía que era lo mismo que hacer trampa. El único problema ahora era cómo mejorar su habilidad, y cuáles eran sus límites actuales. Miró hacia la ventana de la habitación del hospital. Su propio rostro se reflejaba en el cristal. Mi rostro es Misaka Mikoto. El reflejo en el espejo cambió por un instante, pero volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero este intento le provocó un repentino dolor en las sienes y la visión se le nubló por un instante. Tuvo que agarrarse a la mesita de noche para no caerse. Como era de esperar, usar su poder para modificar directamente su propia cognición en ese momento no era una buena opción. El consumo era desproporcionado con respecto al beneficio. Luego ordenó a la puerta de la habitación del hospital. Esta puerta no existe. La puerta seguía allí. Sin embargo, su energía mental e incluso su resistencia física se habían agotado. La interferencia con objetos inanimados también resultó ineficaz. No, no era eso. Claramente ya había logrado hacer desaparecer la muñeca antes. Entonces, ¿por qué no surtió efecto esta vez? ¿Fue por aquello que se parecía a un dominio en aquel entonces? Tono se recostó contra la almohada, jadeando en busca de aire, esperando a que el mareo disminuyera. Se fijó en una manzana roja brillante sobre la mesita de noche. Era un regalo que Weyaru le había traído ese día para desearle una pronta recuperación. Si mi habilidad no fuera solo la hipnosis, si realmente pudiera definir la realidad, entonces, debería poder cambiarlo. Extendió la mano y cogió la manzana. Dominio, hoy, en el lugar de la explosión, parecía haber una sensación de alcance. Era como si, un espacio invisible se hubiera expandido. En ese espacio, podía definir la existencia de las cosas. Cerró los ojos, intentando recordar aquella sensación, mientras su conciencia se expandía hacia afuera, como si una fina y transparente película se extendiera desde su cuerpo, envolviendo lentamente la manzana que sostenía en la mano. A medida que el dominio se expandía, la familiar sensación de ardor volvió a surgir de la nuca, como si innumerables agujas diminutas le pincharan los nervios. Entiendo. El espacio alrededor de la manzana se retorció ligeramente, y una barrera transparente, casi invisible, la envolvió. Mantener ese microdominio ya había provocado que finas gotas de sudor brotaran de su frente. Ahora, redefinamos. Esto es una pera. La piel de la manzana comenzó a cambiar, el rojo se fue desvaneciendo gradualmente, la forma se alargó ligeramente y finalmente, se transformó en una pera. Al mismo tiempo, le siguió una sensación de debilidad aún mayor. Tono abrió los ojos bruscamente, mirando fijamente la pera que tenía en la mano, con las pupilas ligeramente contraídas. Le dio un mordisco. La pulpa dulce, crujiente y jugosa demostró que no era una ilusión. No fue una ilusión, no fue hipnosis, pero un cambio real. Este consumo fue mucho menor que hacer desaparecer cosas del mundo directamente o modificar su propia cognición. Después de todo, los intentos anteriores habían fracasado, pero el consumo de energía era real. Y comparado con modificar la realidad, modificar la mente era, sin duda, más fácil. Intentó ampliar de nuevo el dominio, extendiendo esta vez el alcance a toda la mesita de noche. En el instante en que la película invisible se extendió, su visión se nubló repentinamente. Esta mesita de noche es de metal. La superficie de madera adquirió un brillo metálico frío y duro. Pero esta modificación se desvaneció al cabo de solo 3 segundos. Sintió que si la mantenía, el consumo podría ser aún mayor. Cuanto mayor era el alcance y mayor la duración, el consumo aumentaba exponencialmente. Tono se frotó la frente. Ese nivel de consumo aún estaba dentro de sus límites aceptables.
Las plumas de este pájaro son rojas. Las plumas del ruiseñor se tornaron rojas brevemente, para luego volver a su estado original. La definición de los seres vivos era más difícil de modificar, y el consumo era mayor. 11. Sección 11. Tras continuar con diversos experimentos, Tono se desplomó completamente sobre la cama del hospital. Ya tenía una idea general de su habilidad. Podía hacer muchas cosas. Si quisiera, imitar todas las habilidades de Ciudad Academia no le supondría ningún problema. Incluso podía fortalecerlos o debilitarlos, pero el mayor problema seguía siendo él mismo. Sin embargo, durante este período de pruebas, sintió que su habilidad parecía haber mejorado solo un poquito. Quizás la mejora fue demasiado limitada, por lo que no estaba del todo seguro de si se debía al uso continuo de su habilidad. Solo pudo confirmarlo con el paso del tiempo. Capítulo 8. Los labios de un esper espacial tienen sabor a melocotón. Después de eso, Tono continuó probando otros usos de su habilidad, hasta que sintió que había probado casi todo lo que podía hacer en esa etapa. Un poco exhausto, se preparó para descansar. Pero justo cuando iba a encender la luz, una figura apareció repentinamente en el espacio que tenía delante. Buenas noches. Era una jovencita que Tono desconocía por completo, pero su aspecto le resultaba extremadamente familiar. La mano de Tono, que estaba a punto de apagar la luz, se quedó congelada mientras miraba fijamente a la chica con la mirada perdida. La parte superior del cuerpo de la chica solo estaba cubierta con tiras de tela rosa claro alrededor del pecho, sobre las cuales vestía el uniforme de invierno de la Academia Femenina Kirigaoka. Un cinturón decorativo le ceñía la cintura, y debajo de una minifalda muy reveladora llevaba calcetines negros hasta la rodilla. Si estuviera en el país de Xia con ese atuendo, probablemente ni siquiera podría pasar por las puertas de la escuela, ¿verdad? Tono respiró hondo y se dio la vuelta. Sabía que probablemente no podría descansar bien esa noche. La aparición del guía en su habitación del hospital tenía una razón evidente. Parecía que, tras estos últimos días de observación, Aleister Crowley finalmente había decidido reunirse con él. Jamás había esperado que Aleister Crowley ignorara su existencia. Al fin y al cabo, aparecer en Ciudad Academia en tales circunstancias era algo que nadie podía ignorar. Awaki Musuhime se apoyó en la mesita de noche, con las piernas cruzadas, jugando con una linterna militar. Su coleta de color rojo oscuro caía sobre su hombro, y un mechón rebelde de cabello teñido de rosa melocotón le caía sobre la frente, meciéndose suavemente con la inclinación de su cabeza. ¿Rondas de medianoche? Tono fingió relajarse y se echó hacia atrás, al tiempo que notaba que los dedos de Awaki temblaban ligeramente. Parecía recordar que la habilidad de Awaki Musuhime había desarrollado serios problemas debido a un accidente. A esas horas tan tardías, apareciendo de repente en su habitación del hospital, Dios sabe cuántas veces había usado su habilidad. Te llevó a ver a alguien. Awaki giró perezosamente la linterna militar que tenía en la mano. No pregunten quién es. De todos modos, no me hago responsable de los spoilers. ¿Eh? Tono levantó la manta para mostrar su bata de hospital y se señaló a sí mismo. Permítanme recordarles que son las 3:12 de la madrugada, hora de Tokio. Tiró deliberadamente del dorso de su mano, donde tenía insertado el catéter intravenoso, y dijo casi sin palabras. ¿No es necesario que la gente descanse a estas horas? ¿Podría ser que ese voyeur viera que aún no estaba dormido y despertara a Awaki Musuhime para que trabajara horas extras? Awaki quiso decir algo, pero de repente frunció el ceño y unas finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Tono notó con claridad que su respiración se había acelerado. ¿Estás bien? Tono estaba ahora completamente seguro. Esta chica debió haber usado su habilidad continuamente para llegar a tiempo. Pero tenía sentido. Trabajando horas extras en plena noche, seguramente quería resolver el problema rápidamente y poder descansar. El mareo tras Move Point debería durar solo de 2 a 3 segundos, pero sus síntomas parecen más graves. Awaki Musuhime parecía asombrada. ¿Cómo lo sabes? Sientes miedo después de cada teletransportación, ¿verdad? Tono no respondió a su pregunta y continuó. Temo volver a calcular mal las coordenadas, temo que se repita aquel accidente. La mano de Awaki tembló violentamente de repente, y la linterna golpeó el suelo con un clac. Inconscientemente, se abrazó los brazos. Esta era una respuesta clásica al estrés postraumático. Callarse la boca, su voz denotaba un temblor contenido mientras hablaba con terquedad. Yo no. Lo harías. El uso continuo de la habilidad provoca vómitos, confusión mental y que la habilidad quede inutilizable durante un breve periodo de tiempo. Tono terminó su frase y se inclinó para recoger la linterna.
Casualmente, vio esa información mientras navegaba por vídeos. No esperaba que algún día le resultara útil. Awaki levantó la vista bruscamente, pero en el instante en que sus miradas se cruzaron, Tono la agarró de la muñeca. Relaja tu respiración. Mientras intentaba calmar sus emociones, Tono también trató de comprobar si su habilidad podía afectar al trauma de Awaki Musuhime. La razón por la que tu habilidad tiene efectos secundarios tan graves es porque has desarrollado miedo a ella, lo que provoca consecuencias irreversibles en tu percepción de la realidad. Si intentas olvidar ese sentimiento, es posible curarte. Awaki se sorprendió al descubrir que las náuseas constantes que solía sentir tras un movimiento estaban desapareciendo. Lo que no sabía era que Tono estaba usando su habilidad para modificar ligeramente su percepción. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó con cautela, con la voz ya mucho más firme que antes. Las comisuras de los labios de Tono se curvaron ligeramente. Porque todavía tienes que teletransportarme dentro de un rato. Sería demasiado desagradable que vomitaras en pleno teletransporte. Awaki soltó una carcajada repentina, y sus hombros tensos finalmente se relajaron. Tú, eres realmente inexplicable. El sentimiento es mutuo. Tono le devolvió la linterna. ¿Quieres probar la teletransportación sin efectos secundarios? Awaki vaciló. Aunque sentía que su estado era inusualmente bueno en ese momento, todavía estaba un poco preocupada. Pero al ver la mirada serena de Tono, asintió como si estuviera poseída. Pero antes de eso, Tono señaló de repente el pequeño colgante de pato amarillo que colgaba de la cadena de su bota. Le había intrigado desde que Awaki Musuhime llegó por primera vez. ¿Es esta alguna nueva tendencia de moda en las negociaciones? Hey. Awaki cubrió el amuleto por reflejo, y las puntas de sus orejas se tornaron carmesí. Esto fue un regalo promocional de la tienda de conveniencia. No te fijes en cosas raras. Rápidamente se dio cuenta de que había perdido la compostura y, enfadada, se metió la linterna militar en la cintura, pero olvidó que tenía un soporte magnético. La linterna se le cayó. Ambos guardaron silencio simultáneamente. Tono extendió la mano de repente y recogió la linterna que había caído sobre la sábana. El último medidor de coordenadas tácticas CR0. Observó con curiosidad la pegatina en el lateral de la linterna, que tenía escrito el lema repuesto de Awaki: si lo pierdes te mato. Así que alguien a quien le importan los regalos gratuitos también escribe etiquetas antipérdida en sus pertenencias. Devuélvelo. La palma de Tono quedó repentinamente vacía. La linterna había regresado a la mano de Awaki mediante el punto de movimiento. El pecho de la chica se agitaba violentamente, y gotas de sudor resbalaban por su clavícula hasta su camisa. Claramente, el movimiento de hacía un momento había sido mucho más agotador de lo que parecía a simple vista. Aunque se eliminaron algunos efectos secundarios, el deseo de devolverla a un estado en el que no se viera afectada seguía siendo demasiado para la fuerza de habilidad actual de Tono. ¿Puedo hacer una pregunta? Tono se ató los cordones de los zapatos lentamente. Ya que me encontraron tan tarde, ¿cómo se calcula el pago de horas extras? ¿Qué tipo de seguro médico tienen? El estado de ánimo de Awaki, que acababa de calmarse, volvió a ser desagradable. ¿Qué te pasa? Golpeó el pie con exasperación, completamente incapaz de comprender el razonamiento del hombre. ¿No puedes sentir un poco de nerviosismo al ir a ver a un jefe sospechoso de ser un cerebro criminal? Las botas de Awaki raspaban contra el suelo con una fuerte fricción, y la linterna táctica proyectaba coordenadas fluorescentes en la pared. Tono se giró repentinamente hacia el extremo de la cama. En el instante en que bajó el soporte del suero, la bolsa de glucosa que estaba en el aire desapareció repentinamente y reapareció en la mano de Awaki, estrellándose contra su posición original con un silbido. HMPH, esta vez no me engañarán. La estructura de la cama se desintegró al instante, y unos soportes metálicos aparecieron de repente sobre la cabeza de Tono, cayendo sobre él como una lluvia plateada de flechas. Tono agarró una almohada y la balanceó hacia adelante, pero en el momento en que las plumas se desprendieron, se impulsó contra la pared. 3 soportes para sueros intravenosos le rozaron la espalda y se incrustaron en las baldosas. Una de las puntas rompió la correa de la bota de Awaki. Bastardo. La chica apretó los dientes y apuntó la linterna hacia la lámpara del techo. Un tubo fluorescente con chispas apareció de repente sobre la cabeza de Tono, pero él usó una carpeta de historiales médicos para desviarlo justo antes de que cayera. Ahora es el momento. Tono vio su oportunidad. Al abalanzarse sobre Awaki, la chica intentó instintivamente activar el punto de movimiento para escapar. Pero Tono fue más rápido.
Ambos chocaron violentamente contra la pared y la linterna se le resbaló de la cintura a Awaki. En medio del caos, la palma de la mano de Tono presionó contra un punto increíblemente suave. Tú. La expresión de Awaki cambió, los lóbulos de sus orejas se tornaron instantáneamente de color rojo sangre y pareció brotar fuego de sus pupilas. Lo peor fue el ángulo de la caída. Los labios de Tono rozaron los de ella. Así que una señora que trabaja horas extras por la noche, usa bálsamo labial con sabor a melocotón. Vete al diablo. La rodilla de Awaki se estrelló con fuerza contra Tono, pero su muslo la detuvo en el momento en que ella aplicó fuerza. En medio del enredo, sus labios volvieron a tocarse inesperadamente. Tono aprovechó el momento en que sus miradas se cruzaron para usar su habilidad en silencio. Hacerlo directamente como con Uyaru probablemente no funcionaría. Su nivel de habilidad actual era solo de nivel 4. Sin embargo, las modificaciones sutiles no suponían ningún problema, como una modificación para que ella se enamorara de él poco a poco. En la mirada atónita de Awaki, que había sido emboscado, se reflejaban los ojos ardientes de Tono. Bofetada. Una fuerte bofetada rompió el ambiente romántico. Tono ladeó la cabeza y se lamió un rastro de sangre de la comisura de los labios, observando a Awaki, que yacía desplomada en el suelo, limpiándose los labios frenéticamente con el dorso de la mano. El cuello del uniforme escolar de la chica estaba desordenado, dejando al descubierto su piel pálida y agitada, y su cintura, ceñida con cadenas plateadas, temblaba como la de un animalito. Voy a matarte, su amenaza no tenía ningún efecto disuasorio. Era más bien un sollozo. Definitivamente te voy a matar. Tono se limpió el labio inferior con el pulgar con calma, un gesto que hizo que Awaki temblara de nuevo como si le hubiera caído un rayo. Se agachó para recoger la linterna militar y besó suavemente la superficie metálica que aún conservaba el calor de sus cuerpos. ¿Qué te parece si salimos el próximo miércoles a las 3 de la tarde? ¿Qué demonios? Ese fue tu primer beso, ¿verdad? Fue muy inexperto. Le devolvió la linterna a la chica atónita, sonriendo felizmente. Asumiré la responsabilidad. En el instante en que Awaki atrapó la linterna, su persona entera desapareció repentinamente de sus ojos mediante un punto de movimiento. El silencio volvió a reinar en la habitación del hospital. Capítulo 9. El registro de domesticación de un esper espacial. La fuerte lluvia fue como un diluvio divino, empapando toda la ciudad academia bajo una cortina de agua. La desafortunada Awaki Musuhime no esperaba que, tras huir a la azotea, se encontrara con una lluvia tan intensa. Awaki se acurrucó detrás de un letrero de neón. La cámara frontal de su teléfono reflejaba su brillo labial líquido. El color melocotón, aplicado con esmero, ahora estaba corrido. Todo es culpa de ese cabrón. 12. Sección 12. Apretó los dientes y se limpió los labios con la manga, solo para ver su rostro enrojecido reflejado en un charco en el suelo. Lo que Tono le había hecho hacía apenas unos instantes seguía presente en su mente, imposible de olvidar. Sus pensamientos se desviaron involuntariamente hacia aquella sonrisa burlona suya, y esta constatación solo aumentó su frustración por su propia falta de determinación. Su teléfono vibró en la palma de su mano y apareció un mensaje del ahorcado en la pantalla. La tarea continúa. TSK, ni siquiera me dan tiempo para secarme. A los capitalistas realmente no les importan los sentimientos de sus trabajadores. Y ni siquiera hay pago de horas extras. ¡Qué capitalista tan desalmado! Awaki Musuhime agitó el puño en el aire y pateó una boca de incendios. Aunque le molestaba mucho la insistencia de Aleister Crowley, al fin y al cabo, no era más que una pobre y frágil chica trabajadora, del montón. Le era imposible negarse o resistirse a las órdenes del presidente de Ciudad Academia. 10 minutos después, Awaki Musuhime, completamente empapado, apareció en la puerta de la habitación del hospital como una rata ahogada. No pudo evitar lamentarse de nuevo de su mala suerte. Había estado bajo la lluvia durante un buen rato, pero en cuanto regresó al edificio, paró. Sentía que el cielo le estaba gastando una broma pesada ese día, intentando fastidiarla. En ese instante, gotas de agua de las puntas de su cabello cayeron sobre las vendas de su pecho, delineando una silueta que despertó la imaginación. No te dejes engañar por lo ajustada que iba envuelta. En realidad tenía una figura bastante atractiva. Además, era más alta que la mayoría de sus compañeras, y sus piernas claras y esbeltas resultaban bastante provocativas. En cualquier caso, cuando se conocieron antes, Tono había pensado que las piernas de la chica serían perfectas para usarlas como soporte. Sin duda, del tipo que resultaría muy útil.
Además, hacía apenas un momento había sentido personalmente lo suaves que eran. La sensación había sido muy agradable. No pensaba dejar escapar a una chica así. Sin embargo, aún quedaba mucho tiempo. No era el momento de que se dejara llevar por su propia fuerza. Por suerte, Musuhime Awaki, que temblaba junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho y estornudaba, no tenía ni idea de lo que Tono estaba pensando. En ese momento, lo único que quería era terminar la tarea, irse a casa, ducharse y dormir un poco. Mañana era el último día del semestre, y ni siquiera ella quería llegar tarde. Dentro de la habitación del hospital, Higashino Yu comía tranquilamente el daifuku de fresa que le había dejado Ryau. Al ver a la rata ahogada en la puerta, infló las mejillas y agitó un dedo cubierto de harina de arroz pegajosa. ¿Quieres un poco? Un gato callejero mojado necesita reponer su azúcar. ¿A quién llamas gato callejero? Awaki Musuhime no deseaba nada más que darle un puñetazo a ese tipo tan tranquilo y hacerle saber lo aterradora que podía ser la ira de un empleado corporativo que trabaja horas extras. Si el presidente no le hubiera ordenado repentinamente que viniera, ella todavía estaría disfrutando de un sueño maravilloso en este momento. ¿Crees que podría teletransportarte ahora mismo a la fosa de las Marianas para alimentar a los tiburones? Tono tragó el último bocado de daifuku sin prisa y de repente apareció frente a ella. Extendió la mano para apartarle el cabello húmedo, deteniéndose un instante en su mejilla. En cuanto a tus últimas palabras, ¿podrías tener un romance apasionado conmigo? Tú. Las palabras de Awaki Musuhime se le atascaron en la garganta y abrió los ojos con incredulidad. ¿Acaso eso de la teletransportación fue eso? No, eso no me pareció bien en absoluto. ¿Fue una alucinación? Ella tropezó hacia atrás y se golpeó la parte baja de la espalda contra el soporte de la vía intravenosa. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Awaki Musuhime apartó su mano de un manotazo y adoptó una postura como si estuviera a punto de morderlo, pero a los ojos de Tono, parecía una gatita haciendo una rabieta, muy mona. Sabía que el efecto de la modificación cognitiva de ese momento había sido perfecto. Era fácil influir incluso en un nivel 4. Por suerte, aún quedaba algo de tiempo entre su llegada y sus experimentos con su habilidad. Si ella hubiera aparecido durante ese lapso, probablemente no habría tenido la energía suficiente para influir en ella. Sin embargo, tanto su fuerza física como mental se estaban recuperando más rápido de lo que había imaginado. Si no estuviera en una misión, te metería ahora mismo en la ranura de entrega de la máquina expendedora. Ay, ¿estás cambiando de tema para rechazarme? ¡Qué lástima! Chasqueó los dedos y, de repente, una cálida brisa rodeó a Musuhime Awaki, despeinando su cabello mojado. Esto es, aunque tenía muchas ganas de replicar a la lástima que él había mencionado antes, la cálida brisa que Tono había conjurado de repente la dejó demasiado sorprendida como para hacerlo. Según la información disponible, la habilidad de Tono era de tipo mental, pero su repentina aparición frente a ella, junto con la cálida brisa, hizo que le resultara imposible comprender lo que sucedía. Bueno, así no te resfriarás viajando empapado. Vamos. Ocúpate de tus propios asuntos. Ni siquiera piensas en quién me causó esta situación. Awaki Musuhime agarró a Tono por el cuello y rugió. Si no hubiera sido por el ataque sorpresa de Tono, que la hizo correr avergonzada hasta la azotea, nunca se habría empapado. Síganme ahora y dejen de hablar. Justo cuando iba a activar su habilidad, recordó de repente una advertencia importante. Primero que nada, no tienes permitido vomitar sobre mí. Ese idiota la última vez me vomitó encima. Antes de que pudiera terminar, los dos se estrellaron van contra una máquina expendedora en el distrito 7. Las medias hasta la rodilla de Awaki Musuhime se engancharon en el muelle de la ranura de entrega, y la cara de Tono quedó pegada a su pecho, con la nariz a tan solo la distancia de una hoja de papel de cierta zona blanda. Su cálido aliento se filtraba a través de la fina ropa, haciendo que sintiera como si tuviera un conejo acurrucado en el pecho. No, eran dos conejos blancos grandes. El tacto era estupendo, y Tono pensó que si pudiera dormir con la cabeza apoyada ahí esa noche, podría dormir muy bien. Sin embargo, estar boca abajo de esa manera no propiciaba el sueño, y con la nariz atascada justo en el medio, sentía que tenía problemas para respirar. ¿Es esta la escena legendaria de un caso de asesinato en el pecho? El sonido provocó una sensación de hormigueo que incomodó mucho al dueño de los conejos. Muérete 2 veces, idiota. Ella forcejeaba, con el rostro enrojecido. La parte posterior de su cabeza golpeó contra el cristal, haciendo temblar la máquina expendedora.
Tono extendió la mano de repente y le presionó la muñeca temblorosa. Te sudan las palmas de las manos. Sus dedos se posaron suavemente sobre su pulso. Al fin y al cabo, era estudiante de medicina. Aunque había estudiado aquí en Japón, no tenía ningún problema para tomarle el pulso. El corazón de Musuhime Awaki latía excepcionalmente rápido en ese momento, y no era solo por timidez. Si no recordaba mal, su habilidad no era perfecta. Parecía deberse a algún accidente, ¿verdad? No es asunto tuyo. Retiró la mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y su linterna táctica entró con un estrépito en la ranura de entrega. Necesitas descansar un poco. Quizás se debió a un uso excesivo de su habilidad. Tono no estaba seguro. Después de todo, él era solo un profano en este tema. Sin embargo, a juzgar por su pulso y las observaciones de Tono, por el momento no había ningún problema grave. Un poco de descanso le vendría bien. Aunque en el fondo intentaba resistirse, Musuhime Awaki, de alguna manera, siguió obedientemente la sugerencia de Tono. Pronto llegaron a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, donde el cajero bostezaba y jugaba con su teléfono. 2 chocolates calientes. Le echó la chaqueta sobre los hombros a Awaki Musuhime. Era de noche y llovía. Incluso en verano, la temperatura era lamentablemente baja. Su gesto de caballerosidad fue su forma de compensar el accidente con Awaki Musuhime ocurrido anteriormente y cualquier posible accidente que pudiera ocurrir después. Tono pensaba que el uso excesivo que Musuhime Awaki hacía de su habilidad probablemente se debía a que la habían llamado repentinamente para trabajar horas extras para encontrarlo, y que había usado su habilidad repetidamente para ahorrar tiempo. De acuerdo, espere un momento. Los empleados se movían con rapidez y no les importaba trabajar horas extras en plena noche. 2 minutos después, sirvieron el chocolate caliente. Justo cuando Awaki Musuhime estaba a punto de decir que no lo necesitaba, la bebida caliente le obstruyó la garganta. Abrió los ojos de par en par al ver el avatar de dibujos animados que aparecía en la taza. Tenía orejas de gato en la cabeza, y junto a ellas había un eslogan: la teletransportadora más despiadada de Ciudad Academia. ¿Cuál es exactamente tu habilidad? Bajó la voz para interrogarlo. Era completamente diferente de la inteligencia. Mostraba varias manifestaciones totalmente inconexas. Awaki Musuhime estaba completamente confundido. Jeje, ¿no es una habilidad interesante? Tono agitó su propia taza, en la que tenía dibujado un dibujo de Musuhime Awaki en versión chibi, siendo sujetado por la pata de un gato. ¿Quieres probarlo? Dicen que después de beberlo te volverás más honesto. ¿De dónde demonios sale esta bebida? Awaki Musuhime dio un gran trago, pero se quemó y sacó la lengua. Con las prisas, había olvidado por completo que acababa de prepararlo. De repente, se quedó paralizada. Alguien había dibujado en la taza que tenía en la mano un monigote en el que Tono le frotaba la cabeza, con la inscripción registro de Doma al lado. Bébelo y vámonos. Idiota, ¿para qué clase de lío aleatorio estás usando tu habilidad? ¿Hiciste eso en la taza a propósito solo para hacerme enojar? Ningún problema. Sin embargo, cuando se estrelló contra un cubo de basura en su séptimo intento fallido de teletransportación, Awaki Musuhime finalmente explotó. Definitivamente lo has estropeado. Estás demasiado nervioso. Tono jamás admitiría que estaba ganando tiempo deliberadamente. Al fin y al cabo, antes de encontrarse con aquel ahorcado, cuanto mejor pudiera recuperar su estado, mejor. Cuentas hasta 3 en silencio antes de cada teletransportación, y tu dedo meñique derecho se contrae involuntariamente. De repente se inclinó hacia adelante, y el lugar que había probado antes estaba muy cerca. Si sigues usando tu habilidad de forma imprudente, vas a salir lastimado. Awaki Musuhime saltó hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su espalda golpeando contra una farola. El dolor le despejó un poco la mente. Cállate. Una palabra más de tonterías y te teletransportaré a un volcán para ver si, al final, solo te queda la boca moviéndose. Sí, me callaré. Cuando el edificio de destino apareció bajo la lluvia, Awaki Musuhime se detuvo en seco. Estamos aquí. Su voz se volvió repentinamente etérea. ¿Sabes a qué te vas a enfrentar? Tono no se limitó a responder directamente a su pregunta. ¿Quieres hacer una apuesta? Alzó un dedo, dibujando una línea plateada bajo la lluvia. Apuesta así saldré ileso. Si gano, dime tu número de teléfono. Él entendía a ese viejo, Aleister Crowley, mucho mejor que a Awaki Musuhime, el guía. Dado que había optado por permitir que Musuhime Awaki se pusiera en contacto con él en lugar del lado oscuro, el peligro se reduciría considerablemente.
HMPH, primero sal de aquí sano y salvo, y luego hablamos. Musuhime Awaki, cuyos lóbulos de las orejas se habían vuelto rosados, siguió el ejemplo de Tono y no respondió directamente. Ella lo agarró y se teletransportó a este edificio sin ventanas. Capítulo 10. Se confirma la matriculación oficial en Ciudad Academia. La figura de Awaki Musuhime se desvaneció en la distancia hasta que dejó de ser visible. Hola, visitante de otro mundo. Una voz sintetizada se filtraba desde las 4 paredes, formando un inquietante acorde con el sonido del líquido fluyendo por los tubos. Higashino Yu observó a Aleister Crowley, que colgaba boca abajo del dispositivo de soporte vital, con los ojos llenos de curiosidad. De hecho, siempre había sentido curiosidad al ver el anime. ¿Este hombre colgado necesitaba ir al baño? ¿Y por qué tenía que estar colgado boca abajo? ¿Podría ser que realmente tuviera espondilosis cervical? Buenas noches, presidente. La voz de Tono era muy tranquila. No le preocupaba en absoluto su seguridad, porque si Aleister Crowley quería hacerle daño, no tendría ninguna posibilidad de resistirse. Puesto que lo habían invitado, debía serle de alguna utilidad, ¿verdad? Parece que mi origen no es un secreto para ti. Ciudad Academia no tiene secretos. La voz de Aleister Crowley carecía de emoción. Sobre todo en lo que respecta a un desconocido que apareció de repente junto a una máquina expendedora en el Distrito 7. Aleister Crowley no tenía la menor idea de que, como el mayor voyeur de Ciudad Academia, naturalmente reveló a Tono que estaba vigilando la ciudad. Tono también era muy consciente de la existencia de la red de interceptación. A menos que uno poseyera un poder extraordinario antes de cruzar al otro lado, era imposible esconderse de este voyeur. Entonces, supongo que después de estos pocos días de observación, ya me entiendes un poco, ¿verdad? Reconstrucción cognitiva, nivel 4. 13. Sección 13. De repente, se proyectaron en la pared datos detallados del análisis de habilidades. Pero su posible calificación es, desconocida. ¿Desconocido? Tono soltó una risita. Esto, la verdad, me sorprende un poco. Tras una inspección más minuciosa, Tono se dio cuenta de que la evaluación de Aleister Crowley no era improvisada. Incluso incluía habilidades que aún no había demostrado. Por suerte, algunos detalles cruciales no habían quedado registrados. O tal vez las había grabado, pero Aleister Crowley no quería revelar que lo sabía. Tono no pudo evitar considerar otras posibilidades. Después de todo, ese viejo calculador era bastante astuto, y ciertamente no quería ser desechado después de haber sido utilizado. Tu habilidad no se ajusta a ningún sistema existente en Ciudad Academia. Aleister Crowley continuó. Eres como una verdadera gema, sin pulir pero que encierra infinitas posibilidades. Tono se acercó al dispositivo de soporte vital, mirando a Aleister Crowley flotando, y tocó suavemente el frío cristal con la palma de la mano. Entonces, ¿cómo piensas pulir esta gema? No estarás pensando en asignarme a una organización del lado oscuro, ¿verdad? En realidad, Tono solo estaba bromeando. No creía que Aleister Crowley lo colocaría en un lugar como el lado oscuro. School necesita un usuario de Ability como tú. Aleister Crowley era directo. Tu capacidad de reconstrucción cognitiva puede ejecutar operaciones de inteligencia a la perfección. ¿Acaso no se dio cuenta de mis pequeñas maniobras? Tono permaneció en silencio por un momento, luego negó con la cabeza repentinamente. Perdona mi franqueza, pero creo que Item se adapta mejor a mí. Dado que Tono se había tomado su broma en serio, no le importó ser un poco más presuntuoso. ¿Razón? Solo hay una razón. Tono levantó un dedo. Naturalmente, porque la concentración de chicas guapas en Item es mayor. Aunque Yumiya Rako y Gokusai Kaibi, por otro lado, también eran muy lindas, Item tenía 4 estilos diferentes de chicas hermosas. No se podían comparar en términos de cantidad. Incluso Aleister Crowley guardó silencio durante unos segundos al escuchar la respuesta de Tono. La tasa de supervivencia disminuye un 13,7%. 5 segundos después, el silencioso Aleister Crowley respondió. El estilo de combate de Item tiene una tasa de coincidencia de tan solo el 79,2% con las características de tu habilidad. Tono ofreció otra sugerencia. Si necesito intervenir en ciertos experimentos especiales, ¿estaría permitido? La sala volvió a quedar sumida en un breve silencio. ¿A qué experimentos te refieres? La voz de Aleister Crowley cambió ligeramente por primera vez. Esos proyectos inhumanos. Tono miró fijamente la figura en el dispositivo. Por ejemplo, el proyecto del turno de nivel 6. ¿Cómo te enteraste de este proyecto? La voz de Aleister Crowley se tornó gélida.
De hecho, se había estado preguntando cómo Tono podía tener información sobre ítem. En la vigilancia, ninguna de las personas con las que se había puesto en contacto debería haberlo sabido. Y el proyecto de cambio de nivel 6 era un plan aún más secreto. Debería haber sido prácticamente imposible que un visitante de otro mundo supiera de él. Aunque, gracias a su habilidad, llegara a descubrir muchos secretos desconocidos, sin duda no debería ser ahora. Podría ser cierto que... Eso no es importante. Tono permaneció impasible. Aunque estaba muy nervioso, esta era la mejor oportunidad para poner a prueba la tolerancia de Aleister Crowley hacia él. Esta vez, Aleister Crowley permaneció en silencio durante más tiempo. Estaba considerando una determinada posibilidad. Transferencia permitida. Aleister Crowley lo anunció. Pero hay dos condiciones. Tono suspiró aliviado por dentro, pero mantuvo una expresión tranquila. Soy todo oídos. Primero, presenten un informe detallado de las acciones realizadas cada semana. Segundo, ninguna interferencia debe causar impactos importantes en Ciudad Academia. Tono asintió, completamente indiferente a las exigencias de Aleister Crowley. Esto ya era bastante indulgente. Parecía que era más valioso de lo que había imaginado. Trato hecho. Sin embargo, ¿más preguntas? Como condición para el intercambio, necesito una identidad legal que me sirva de tapadera. Tono sonrió. Por ejemplo, el médico escolar de Tokiwadai. Aleister Crowley jamás se había quedado tan sin palabras en todos sus años. ¿Acaso los procesos mentales de los seres de otro mundo eran siempre tan erráticos? Además, ¿era realmente apropiado que un hombre se convirtiera en médico escolar en un colegio femenino como Tokiwadai? Sin embargo, esa naturaleza lasciva tenía un toque personal que le caracterizaba cuando era joven. Aprobado. Un instante después, Aleister Crowley respondió. Cuando Tono se disponía a marcharse, se detuvo de repente. Una última pregunta, ¿por qué accediste a mi petición? Tono pensó que Aleister Crowley no respondería a su pregunta, pero inesperadamente, esta vez Aleister Crowley respondió sin siquiera un momento de silencio. ¿Por qué tu habilidad? La voz de Aleister Crowley transmitía un raro rastro de profundo significado. Podría traer la variable que he estado esperando durante mucho tiempo. Tono soltó una risita y no respondió. De repente, las luces de emergencia del pasillo se encendieron y Musuhime Awaki esperaba impaciente en la esquina. ¿Ya terminaste de hablar? Preguntó ella, arqueando una ceja. Tono asintió. ¿Está preocupada la señorita Musuhime Awaki por mi seguridad? ¿Eh? El rostro de la chica se sonrojó ligeramente. Temía que hicieras enfadar tanto al presidente que ordenara al lado oscuro que te matara en el acto. Jeje, eso no va a pasar. Además, si no hubieras venido, no habría podido irme de aquí. HMPH, agárrate a mí. Antes de que Musuhime Awaki activara su teletransportación, Tono echó una última mirada en dirección a Aleister Crowley. Capítulo 11. El niño desafortunado en la niebla matutina. Al regresar al hospital, no pudo descansar en absoluto. Después de arreglarse, ya casi era hora de ir a trabajar, así que Tono no tuvo más remedio que darse de alta y dirigirse directamente a Tokiwadai. Se paró frente a la máquina expendedora y dio un gran sorbo al café que acababa de comprar. Como mínimo, el café podría reanimar un poco su ánimo agotado. En ese preciso instante, un áspero sonido metálico rascando rompió el silencio de la mañana como una afilada cuchilla. 6 matones con chaquetas con tachuelas perseguían a un chico de pelo puntiagudo con expresiones feroces. El líder, un rubio, blandió arrogantemente un bate de béisbol, golpeando con saña al chico de pelo puntiagudo. «Atrapa a ese cabezón». El matón con el piercing en la nariz rugió a todo pulmón, su marcado acento de cansa y cargado de ira. De repente se me pinchó una rueda de la moto. Tiene que ser culpa de ese mocoso. Nunca me había pasado antes, pero en cuanto pasó, empezaron los problemas. El chico de pelo puntiagudo, Kamihou Touma, que estaba siendo perseguido, se encontraba en un estado lamentable. Tropezó y cayó pesadamente al suelo. Bajo un desgarro en la parte trasera de su sudadera, se veían vendajes empapados de sangre. Preso del pánico, la bolsa de plástico que llevaba en los brazos salió volando, y 3 latas de café barato se esparcieron por el suelo. Tono arqueó una ceja. Ese pelo puntiagudo tan familiar, siendo perseguido por matones con tan mala suerte, ¿quién más podría ser sino Kamihou Touma? Tras apurar el último sorbo de su café helado, activó su habilidad en silencio. En un instante, aparecieron robots anti-habilidad ante los ojos de los 6 matones. Mierda, es anti-habilidad.
El rostro del rubio palideció al instante, entró en pánico y se dio la vuelta, chocando con su compañero que estaba a su lado en medio de la confusión. El bate de béisbol también se estrelló sin control contra una boca de incendios. Al instante, un chorro de agua a alta presión salió disparado hacia el cielo, lanzando al matón con piercing en la nariz 3 metros más arriba, hasta las ramas de un algarrobo. Para mayor coincidencia, un cubo de asfalto con un letrero de en construcción rodó justo a los pies de los hombres restantes. Bajo la influencia de la habilidad de Tono, en ese momento tenían incluso peor suerte que Kamihou Touma. Kamihou Touma se quedó atónito ante la absurda farsa que tenía delante. Antes de que pudiera reaccionar, Tono lo agarró y lo arrastró al callejón detrás de una tienda de conveniencia. La inercia lo hizo morder con fuerza un tubo de ventilación oxidado, y frunció el ceño con dolor. Gracias, amable señor, tosió mientras hablaba con dificultad. Pero cuando notó que Tono miraba fijamente las vendas en su mano derecha, explicó apresuradamente. Fue solo un accidente, se me quedó atrapada en una puerta automática. En ese preciso instante, la transmisión de la tienda de conveniencia se interrumpió repentinamente con una alerta de fuertes lluvias. Al mismo tiempo, el teléfono que Kamihou sostenía sonó con una alerta de batería baja. Cuando un cuervo le dejó caer excremento justo en el hombro, Tono no pudo contenerse más y estalló en carcajadas. ¡Qué grosero eres! El rostro de Kamihou se puso rojo mientras se sacudía frenéticamente la sudadera. Por cierto, ¿cómo hiciste eso hace un momento? Esto es mi habilidad. Bastante interesante, ¿verdad? Tras decir esto, Tono señaló un billete de lotería pegado a la suela del zapato de Kamihou, empapado por la lluvia. Era evidente que se trataba de algo que había perdido algún transeúnte y que el desafortunado Kamihou había pisado sin querer. Esa suerte, Tono dijo con una sonrisa burlona. Te sugiero que te mantengas alejado de los kioscos de lotería. Después de todo, para ti, la probabilidad de ganar es menor que la de ser alcanzado por un rayo. En ese instante, un trueno resonó repentinamente en el cielo como si fuera una señal, haciendo temblar el cuerpo de Kamihou. Parecía que realmente temía ser alcanzado por un rayo. Vayamos allí a refugiarnos. Antes de que terminara de hablar, empezó a llover torrencialmente. Los dos se apresuraron a refugiarse bajo el alero de una cafetería que aún no había abierto para protegerse de la lluvia. Kamihou escurrió el dobladillo empapado, con el rostro lleno de impotencia. Tono activó su habilidad en silencio, implantando la orden abrir temprano en la mente del dueño de la tienda. Pronto, el delicioso aroma a chocolate caliente inundó el ambiente. Kamihou notó de repente que las pupilas de Tono a veces mostraban rendijas verticales parecidas a las de una serpiente, y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Señor Dongye, usted es un usuario de habilidad. Así es. Tono removió con indiferencia el chocolate caliente en la taza de cristal, dejando que el polvo de canela sin disolverse depositara en el fondo. Pero es solo un nivel 4. No vale la pena mencionarlo. El nivel 4 ya es muy impresionante. Kamihou-san es un completo nivel 0. ¿Y qué hay de Imagine Breaker? En fin, el sistema de clasificación de Ciudad Academia no lo reconocería. Tono se quedó mirando el iris derecho del chico, empapado por la lluvia, un brillo parecido al mercurio que fluía en lo profundo de sus pupilas. Hablando de eso, mientras Tono removía el cacao, se formaban pequeños remolinos, con la mirada pensativa. Durante las clases particulares de verano hace 3 años, ¿no perdiste mi libro de texto de anatomía? Kamihou ladeó la cabeza confundido, las gotas de agua de su flequillo caían plop, plop en el vaso de papel. ¿Me confundiste con otra persona? Nunca tomé una clase de anatomía, como era de esperar, no puedo implantarle recuerdos falsos directamente. Imagine Breaker aún puede afectar mi habilidad. Tono no se sorprendió. Después de todo, se trataba del famoso Imagine Breaker. Pero se preguntó si funcionaría si ejercía influencia durante un período prolongado. O tal vez evitando deliberadamente esa mano. Es una broma. De repente, señaló la espalda de Kamihou con un tono desenfadado. 14. Sección 14. Se ve la etiqueta de tu camisa. Justo cuando Kamihou Touma se ajustaba apresuradamente el cuello de la camisa, Tono cogió un mechero y golpeó la mesa con un ritmo específico, diciendo al mismo tiempo. Piénsalo bien, me estás esperando en tu restaurante familiar favorito para hablar sobre tu plan de tutoría. Esta era su singular estrategia de combinar la sugestión verbal con la estimulación auditiva. Al igual que besar, hacer esto podría fortalecer ligeramente el efecto de su habilidad, aunque no tendría un efecto tan fuerte.
Aunque el efecto de un beso era mejor y más intenso, no se atrevía a hacerlo con un hombre. Le resultaba demasiado repugnante. Los ojos de Kamihou Touma se nublaron repentinamente por un segundo, y una expresión de comprensión pareció aparecer en ellos. ¿Anulación cognitiva exitosa? Tono sintió una oleada de alegría en su corazón. Quiero recuperar ese libro ilustrado. Tono se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Kamihou Touma. ¿Dónde lo escondiste? De repente, como si le hubiera alcanzado una corriente eléctrica, Kamihou Touma se agarró la cabeza y gritó de dolor. ¡Ay! Su mano derecha se golpeó contra su sien y, al mismo tiempo, el programa cognitivo previamente modificado se disipó instantáneamente, como polvo de estrellas engullido por un agujero negro. ¿Qué pasó? Kamihou Touma parecía desconcertado, completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Sentí como si mi mente divagara por un segundo. Tono fingió no darse cuenta y dijo con preocupación. Yo tampoco estoy seguro. De repente te agarraste la cabeza y gritaste de dolor. ¿Necesitas que te lleve al hospital? Gracias, pero no, estoy bien. Kamihou Touma agitó las manos apresuradamente. No le pareció extraño. Después de todo, dada su mala constitución, esos dolores de cabeza repentinos eran demasiado comunes. Parecía que su habilidad era efectiva contra Kamihou Touma, pero el contacto de Imagine Breaker con su cabeza anuló el efecto. Se preguntó si esto solo le afectaba a él o a cualquiera. Tono reflexionó para sí mismo. Justo en ese momento, el reloj electrónico de la tienda de conveniencia dio la hora. Kamihou Touma pareció recordar algo y se levantó bruscamente. ¡Oh, no, oh, no! La primera clase es la de Komoe Sensei. Agarró su mochila escolar y salió corriendo, pero tropezó en terreno llano. ¿Necesitas ayuda? Tono se quedó un poco sin palabras. No se esperaba que alguien pudiera tener tanta mala suerte. No es necesario, amable señor. Kamihou Touma se levantó rápidamente y siguió corriendo hacia el exterior. Muchísimas gracias por hoy, guau. Los agradecimientos finales quedaron interrumpidos por un accidente inesperado. En el instante en que el niño salió de debajo del alero, resbaló en un charco y cayó de espaldas en los brazos de un robot de limpieza que pasaba por allí. Tono observó con interés cómo la figura desaliñada desaparecía al doblar la esquina de la calle. Tras la cancelación de la habilidad, no quedaba ningún rastro de memoria, e Imagine Breaker solo afectaba a las anomalías con las que entraba en contacto directo. 3 minutos después, un grito familiar provino de un callejón en el distrito 7. Tono supo, sin siquiera mirar, que algo desafortunado le había ocurrido de nuevo al chico de pelo puntiagudo, y no pudo evitar negar ligeramente con la cabeza. Capítulo 12. La enfermería de Tokiwada y la dama del abanico plegable. Poco después de separarse de Kamihou Touma, Tono llegó a Tokiwada y... En ese preciso instante, con un silbido, un abanico plegable se abrió frente a él, bloqueándole el paso. Señor, por favor, deténgase. La chica de cabello negro estaba parada en el camino que Tono tenía que tomar. El jardín de la academia no es un lugar donde cualquiera pueda pasear. Para ser precisos, el mayor problema fue la aparición de un hombre en Tokiwada y en ese momento. Después de todo, Tokiwada era una escuela para niñas. A menos que hubiera circunstancias específicas, generalmente no estaba abierta al público, y era aún más imposible que los chicos aparecieran allí. Tono sabía perfectamente por qué lo habían detenido. Con calma, sacó del bolsillo la tarjeta de identificación que Aleister Crowley le había dado el día anterior. Soy el nuevo médico de la escuela a partir de hoy. Mientras hablaba, Tono incluso agitó el documento delante de ella. Sospechoso. Esto es demasiado sospechoso. Mitsuko se puso de puntillas y examinó el documento con atención. Nunca había oído hablar de que Tokiwada contratara a un médico escolar varón. Se inclinó hacia mí, con un tono muy seguro. Y el ángulo de esta foto es completamente erróneo. No parece una foto de identificación en absoluto. Tono bajó el cuerpo deliberadamente, acercándose a ella, con la voz baja y un toque de picardía. Sobre eso. ¿Quieres saber por qué la foto de identificación se tomó desde un ángulo bajo? El fotógrafo hizo una pausa, riendo aún con más alegría. Este ángulo hace que mis piernas parezcan más largas. Por supuesto, ese no era el caso. Esta foto probablemente era una captura de pantalla de una grabación secreta realizada por la red de interceptación, y Tono no tuvo opción. ¡Qué grosero! No te acerques más. Las orejas de Mitsuko se pusieron de un rojo brillante, y señaló a Tono con el abanico plegable que tenía en la mano. Date prisa y demuestra tu identidad.
De lo contrario, esta señora te juzgará. Antes de que pudiera terminar, su cabello, cuidadosamente peinado, se enganchó accidentalmente en una rama colgante. Debido a la gravedad y la inercia, la niña tropezó inexplicablemente en terreno llano justo allí. Esto fue Tono usando secretamente su habilidad para crear un pequeño accidente. ¿Necesitas reanimación boca a boca? Tienes la cara roja como si estuviera en llamas. Parece que te falta oxígeno. Tono se agachó y extendió la mano. Mitsuko se cubrió la punta de la nariz magullada, retrocedió presa del pánico y abrió su abanico plegable para tapar la mayor parte de su rostro avergonzado. No te creas tan importante. Solo fue un pequeño error. La adorable apariencia de la niña le dio a Tono la idea de seguir burlándose de ella. Bajo la influencia de su habilidad, un robot de limpieza automático pasó junto a un charco cercano, provocando que el agua turbia de la lluvia de la noche anterior salpicara con un chapoteo, dejando una gran mancha sucia en la falda de Mitsuko, como una pintura desordenada. Al contemplar su obra maestra, los hombros de Tono temblaron disimuladamente mientras intentaba contener la risa. Extendió la mano para levantar a la atónita chica y vio que incluso el encaje de sus calcetines estaba cubierto de restos de hierba. Ya no pudo contenerse y soltó una carcajada. Lo siento, de verdad que eres muy linda. Agitó un pañuelo que le había robado del bolsillo del uniforme en algún momento. Si necesita vendajes o tratamiento para raspones, la enfermería siempre está abierta para usted. ¿Quién querría ir allí? Mitsuko arrebató el pañuelo, se dio la vuelta furiosa y no quería quedarse con esa persona que le había causado tan mala suerte apenas unos instantes después de conocerse. Y si te atreves a decirle una sola palabra sobre lo que acaba de suceder, esta señora te hará desaparecer por completo. ¡Ay, Dios mío! Ese tipo de pensamiento por parte de la señorita Mitsuko no es nada bueno. Aprovechando el contacto visual, Tono activó su habilidad. Mitsuko miró aturdida a los ojos de Tono. La razón le decía que retrocediera y mantuviera una distancia prudencial, pero en ese momento, la mirada brillante de Tono la cautivaba profundamente. De hecho, con delicadeza, alzó la mano y atrapó una hoja que caía en espiral. En un abrir y cerrar de ojos, ante sus miradas, la hoja se transformó en una mariposa brillante de alas azuladas, que batió suavemente sus alas y se posó en la palma abierta de su mano. Mitsuko quedó atónita, con la mirada completamente cautivada por la hermosa mariposa. El abanico plegable que sostenía en la mano cayó con un estrépito sobre el suave césped a sus pies. ¿Qué? Quería hacer una pregunta, pero su voz era débil e indistinta. Tono usó su habilidad en silencio, y el robot de limpieza que pasaba junto a ellos emitió un zumbido, absorbiendo uno de los exquisitos zapatos que estaban cerca de los pies de Mitsuko. Tono era ingenioso y ágil. Justo cuando ella perdió el equilibrio y estaba a punto de caer hacia atrás, él la rodeó con el brazo por la cintura. Por ejemplo, su cálido aliento le rozó los oídos ardientes. ¿Qué tal una taza de té Darjeeling especialmente preparado que puede resolver cualquier situación embarazosa? Mitsuko tardó un rato en reaccionar y empezó a forcejear, con la cara ardiendo. Pero sus ojos, incontrolablemente, se desviaron hacia abajo, desde la nuez de Adán que se movía mientras Tono hablaba hasta su clavícula parcialmente visible, de repente, volvió a la realidad. Dios mío. Esto no era algo que una dama debiera estar viendo. ¿Cómo te atreves? Ella lo apartó con fuerza, mirando a Tono con nerviosismo. Tú, un humilde médico escolar, ¿te atreves a...? El final de su frase quedó ahogado por el silbido de una gran fuente de jardín que de repente roció agua. Mitsuko se dio la vuelta furiosa, deseando irse de allí cuanto antes, pero con un golpe seco, chocó contra una lata de refresco de melocotón frío que acababa de salir de una máquina expendedora. La lata fría se le pegó a la cara ardiente. Tono observó con interés cómo la chica forcejeaba con la anilla de la lata de refresco, sintiendo finalmente que tal vez se había excedido un poco al usar su habilidad para burlarse de ella. PSST, el refresco burbujeó y salió disparado, salpicándole toda la nariz. El culpable ya no pudo contenerse y soltó una carcajada. Burlarse de la linda chica le hizo sentir mucho mejor, aliviado de su cansancio. ¿Puedo molestarle con una cosa más? Hizo un gesto con la muñeca y una llave plateada apareció en su mano. Es mi primer día de trabajo y estoy perdido. ¿Podría usted, señorita Mitsuko, indicarme el camino? ¿Cómo llego a la oficina del director? ¿Quieres que esta señora te muestre el camino? Tú, se giró bruscamente, golpeó su abanico plegable contra la palma de su mano con un chasquido y levantó la barbilla.
HMPH, pero teniendo en cuenta que eres un profesor nuevo que ni siquiera encuentra el despacho del director, es bastante patético. La boca de Tono se curvó en una sonrisa, con un toque de picardía. Entonces, muchísimas gracias. Como recompensa, la próxima vez que nos veamos, te invitaré a unas galletas que he hecho yo misma, ¿qué te parece? ¿Quién querría comer ese tipo de galleta tan común? Las orejas de Mitsuko se volvieron rojas. Ni siquiera se dio cuenta de que ya no oponía mucha resistencia al desconocido que tenía delante. Tras caminar un rato, los dos llegaron frente a un edificio. La joven de Tokiwada y me está mostrando el camino personalmente, si otros estudiantes nos ven, ¿se correrá la voz sobre ello? Mitsuko abrió apresuradamente su abanico plegable, Swish, cubriéndose la cara, dejando solo visibles sus grandes ojos parpadeantes, y su cuello también se puso rojo. HMPH. Que esparzan lo que quieran. ¿Y es esa habitación? Tono miró en la dirección que ella señaló, y allí estaba, claramente etiquetado como sala de archivo. De repente, rió con un toque de burla. ¿Sabes? Cuando la gente miente, inconscientemente señala en la dirección opuesta. Al decir esto, se dio la vuelta bruscamente. Un aroma fresco, con olor a menta y sol, envolvía a Mitsuko. A tan corta distancia, contuvo la respiración, con el corazón en un puño, sintiéndose a la vez asustada y un poco expectante. ¿Cómo te atreves? Eres demasiado. Su protesta fue suave y débil, sin fuerza alguna, como la de una mariposa atrapada en una telaraña. Tímida y avergonzada, se dio la vuelta y echó a correr. Esta señora no quiere saber nada más de usted. Pero de repente una mano cálida le agarró la muñeca. Mitsuko alzó la vista sorprendida, encontrándose con la mirada seria de Tono. Esos ojos, que al principio esbozaban una sonrisa traviesa, ahora reflejaban claramente el pánico en su rostro. El aire pareció congelarse. Mitsuko vio cómo se movía la nuez de Adán de Tono y cómo, lentamente, levantaba la otra mano. Entonces, el mundo dio vueltas. Sus labios rozaron de repente algo suave y cálido. La mente de Mitsuko se quedó en blanco y, sin darse cuenta, apretó los puños. 3 segundos. 5 segundos. Cuando Mitsuko finalmente pudo respirar, se dio cuenta de que sus manos estaban agarrando con fuerza la camisa de Tono, arrugando la tela. 15. Sección 15. Gracias. Tono la soltó, rozando suavemente sus labios húmedos con el pulgar, mientras su voz se volvía ligeramente baja. Este gesto, aparentemente casual, destrozó por completo la compostura de la joven. Ah. Mitsuko, reaccionando finalmente, dejó escapar un grito y apartó a Higashino-yu de un empujón. Retrocedió presa del pánico. Ni siquiera le importó el abanico plegable que había caído al suelo. Su largo cabello negro ondeaba salvajemente a la luz de la mañana como un pájaro asustado, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de Higashino-yu. Tono se agachó para recoger el abanico plegable del césped. Miró en la dirección donde Mitsuko había desaparecido, sonriendo aún más feliz, y gritó con fuerza hacia el macizo de flores vacío donde solo se mecían las enredaderas con el viento. Espero con ansias nuestra próxima reunión, compañera Mitsuko. Se presionó las sienes palpitantes. El uso continuo de su habilidad lo había dejado algo exhausto. Sumado a que ayer se había quedado despierto hasta tarde trabajando horas extras para el lado oscuro, su estado mental actual no era muy bueno. Tras echar un vistazo en la dirección en la que se había marchado con Go Mitsuko, Tono se dirigió hacia el despacho del director. Estallido. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, el ruido sobresaltó a su compañera de cuarto que estaba arreglando flores, y la rosa roja que tenía en la mano fue arrancada por las tijeras. Mitsuko ni siquiera se molestó en mirar el dobladillo enganchado de la falda de su uniforme escolar. Se dejó caer sobre el mullido sofá, agarró un cojín y lo apretó contra su rostro ardiente. ¿Te acosó un pervertido? Su compañera de cuarto dejó las tijeras y miró a Mitsuko con expresión confusa. Es peor que eso. 10.000 veces peor. Una voz apagada y caótica provino de debajo del cojín. Tuve un momento de confusión mental y griega. Pensé en cómo llamar a nuestra futura hija. ¡Ay, qué tonta soy! El otro capullo de rosa que su compañera de cuarto tenía en la mano cayó sobre la mesa. Abrió la boca, completamente atónita. ¿Qué era eso de una futura hija? Las palabras que salían de la boca de Kongou Mitsuko le hicieron empezar a preguntarse si estaba soñando. Tras un largo rato, Mitsuko apartó de repente el cojín y, con cierta vacilación, se tocó los labios con los dedos. Un persistente frescor a menta permanecía en el paladar, junto con un sabor a la vez frío y cálido.
Este aroma le recordó el primer sorbo de vino blanco dulce que había probado a escondidas de niña. Sabía que no debía, pero el mareo y la dulzura de las burbujas que estallaban en su lengua eran adictivos. ¡No! Se incorporó, como si luchara consigo misma, aunque las comisuras de sus labios se curvaban silenciosamente hacia arriba. En la planta baja, las manecillas del reloj de la torre marcaban con precisión las 9 de la mañana. Por supuesto, Mitsuko no sabía que el gran canalla al que había maldecido incontables veces estaba bostezando, lamentando que, si bien su habilidad era útil, también resultaba un poco agotadora. Tono caminaba lentamente hacia su destino, la enfermería de Tokiwadai. Capítulo 13. El cañón de riel en la enfermería. Dentro de la enfermería de Tokiwadai, Higashino Yu estaba inclinada, organizando el botiquín. Al médico que estaba de guardia anteriormente no parecía gustarle ordenar. En cualquier caso, a él le parecía que todo estaba bastante desordenado. De repente, llamaron a la puerta de la enfermería. Por favor, pase. Las bisagras de la puerta crujieron levemente y entró una joven con el pelo corto color té. Se sujetaba el brazo izquierdo, y los puños de su camisa blanca de manga corta estaban manchados de hierba cortada y polvo. Tenía un rasguño reciente en la articulación del codo derecho, los bordes de la herida eran rosados y unas gotas de sangre le corrían por el antebrazo, lo que contrastaba especialmente con su piel clara. «Hola, doctor, la voz de la chica cambió repentinamente de tono al ver el rostro de Tono, con una expresión como si hubiera visto un fantasma. «¿Por qué eres tú? ¿Por qué estaba el novio de Ueyaru en Tokiwadai? ¿Por qué llevaba una bata blanca de médico?» Misaka Mikoto no lo entendía. ¿Cómo podía un hombre llevar una bata blanca en la enfermería de Tokiwadai? Los labios de Tono se curvaron ligeramente hacia arriba. La reacción de la chica fue totalmente acorde a sus expectativas. A partir de hoy, estaré a cargo de los servicios de salud de Tokiwadai. Sacó una silla giratoria e hizo un gesto a Misaka Mikoto para que se sentara. En cuanto a las explicaciones, eran demasiado engorrosas. Su presencia allí ya demostraba su legitimidad. La influencia del presidente era invencible. Las simples normas escolares no significaban nada. Quienes usan atajos tienen una confianza así de grande. Siéntate, compañera Misaka. Misaka Mikoto se quedó inmóvil. La situación de encontrarse con una conocida mientras visitaba al médico la incomodaba mucho. Yo solo estaba de paso, golpeado por un balón de fútbol. Tono ya se había puesto guantes de goma médicos, preparándose para atenderla. Con esos evidentes arañazos y la camiseta de fútbol numerada que llevaba puesta, Tono adivinó fácilmente el motivo. No lo es. Misaka Mikoto no quería admitir que ella, una digna nivel 5, pudiera resultar herida por un asunto tan trivial. Es que la red de seguridad del campo de entrenamiento está en mal estado. Su voz se fue apagando cada vez más, las últimas palabras casi las murmuró. Tono arqueó una ceja, sin reprocharle aquella mentira tan torpe. Siguió haciéndole señas a Misaka Mikoto para que se sentara. La joven dudó unos segundos antes de, finalmente y a regañadientes, arrastrarse hasta el borde de la camilla de exploración. Ten paciencia, seré muy delicado. En el instante en que la bola de algodón con alcohol frío entró en contacto con la herida, el cuerpo de Misaka Mikoto se puso visiblemente rígido. Pero ella se mordió el labio inferior con obstinación, negándose a emitir el más mínimo sonido. ¿Puede el cañón de riel de nivel 5 ser emboscado también por una cerca de alambre oxidada? Tono bajó la mirada para curar la herida. Sus movimientos eran muy ligeros. El sonido de las tijeras quirúrgicas cortando el vendaje se oía con una claridad excepcional en la silenciosa enfermería. Afortunadamente, no había señales de infección por óxido en la herida. De lo contrario, incluso un esper lo habría pasado mal. Ocúpate de tus propios asuntos. Misaka Mikoto apartó la mirada, sintiéndose un poco avergonzada. Se quedó mirando el reflejo en la puerta de cristal del botiquín, donde se veía el perfil concentrado de Tono. Misaka Mikoto se dio cuenta de repente de que aquel chico era bastante guapo. Este descubrimiento le provocó un vuelco al corazón y rápidamente apartó la mirada. El hisopo de algodón yodo trazó una trayectoria en espiral sobre la herida, y Tono se inclinó repentinamente hacia adelante. Misaka Mikoto, por reflejo, se echó hacia atrás, golpeando su cabeza contra la barandilla metálica. No te muevas. Tono se quedó un poco sin palabras ante la reacción de Misaka Mikoto. Él solo se había inclinado como de costumbre, y ella estaba así. Si la hubiera besado antes, ¿no habría hecho estallar la enfermería con un rayo?
Sin embargo, pasar a lo que pasara, aunque el efecto de su habilidad había comenzado a surtir efecto lentamente en ella, aún llevaría bastante tiempo lograr mejores resultados. ¿Quieres una venda con estampado de Gekota o una lisa? Claro que sí, uno sencillo. Misaka Mikoto estaba nerviosa, sin saber dónde poner las manos. El contacto tan cercano entre ambos la hacía sentir un poco incómoda. Era la primera vez que estaba tan cerca de un chico. La mirada de Tono se detuvo un instante en el cajón del botiquín, y el envoltorio roto reveló un gecko verde sonriente y de aspecto gracioso. La protesta de Misaka Mikoto quedó ahogada por la cinta adhesiva. Observó el dibujo de Gekota como si fuera la prueba más vergonzosa del mundo. La herida no debe tocar el agua durante 2 días. Tono se quitó los guantes, y sus dedos rozaron la parte interior de la muñeca de Misaka Mikoto. Tú. Misaka Mikoto se incorporó de un salto como si hubiera recibido una descarga eléctrica, un destello de electricidad parpadeando entre su flequillo, arcos blanco azulados danzando en las puntas de su cabello. Fue neutralizado de nuevo. Pero no es que no hubiera otra forma de evitarlo. Tono observó con calma la reacción de Misaka Mikoto. Extendió la mano para estabilizar la bandeja que se tambaleaba, captando con precisión su mirada en el instante en que ella se puso de pie. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Tono activó su habilidad de nuevo. Fue como soldar con delicadeza una resistencia adicional a una placa de circuito de precisión, modificando sutilmente el flujo de la corriente. Cuidado. Se inclinó para recoger las pinzas que se habían caído, rozando con la nuca las rodillas tensas de la chica. A esa distancia, pudo percibir claramente el ligero aroma a champú en ella, como a hierba fresca después de la lluvia mezclado con la frescura del limón. Si dejo que el as de Tokiwadai se desmaye en la enfermería, no podré soportar la responsabilidad. Los lóbulos de las orejas de Misaka Mikoto cambiaron repentinamente, tornándose rojos hasta volverse casi transparentes. Deja de hablar contigo mismo. Su voz era un poco más aguda de lo habitual. Este tipo de herida pequeña no necesita ningún tratamiento. Su voz se apagó repentinamente. Misaka Mikoto se dio cuenta con horror de que no podía apartar la mirada. Los ojos de Tono eran como 2 remolinos sin fondo que absorbían toda su atención. Este descubrimiento le provocó una oleada de vergüenza e ira. Era el novio de Wyaru. ¿No has estado durmiendo bien últimamente?, preguntó de repente. Tu estado mental parece incluso peor que ayer en el hospital. Misaka Mikoto se cubrió los ojos por reflejo, pero inmediatamente se dio cuenta de la debilidad de ese gesto. No es asunto tuyo. Cogió su mochila y se dio la vuelta para marcharse. Definitivamente algo anda mal. En cuanto le surgió ese pensamiento, Misaka Mikoto lo empujó hacia las profundidades de su conciencia. Recuerda volver más tarde para cambiar el vendaje. La voz de Tono descendió desde arriba, trayendo consigo el aroma a cuero tan característico de la camilla de exploración. Por supuesto, si la red de seguridad te vuelve a tender una emboscada, Misaka Mikoto gritó impotente. Ya dije que no lo era. Salió corriendo por la puerta y pronto desapareció de la vista de Tono. Tono se quedó mirando al Gekota del envoltorio de la venda y de repente dejó escapar un silbido desafinado. Fuera de la ventana, 3 drones de vigilancia de dispersión AIM se acercaron entre sí y luego desaparecieron gradualmente. Hizo un gesto como si fuera a disparar hacia el lugar donde habían desaparecido, y justo en ese momento el reloj electrónico cambió a la hora del almuerzo. Desde el otro extremo del pasillo llegaban los sonidos de chicas retozando, y un grito particularmente enérgico se oía con excepcional claridad. He oído que el nuevo doctor es guapísimo. De repente me he enfermado, tengo que ir a la enfermería para recibir tratamiento. Tono desenroscó su pluma estilográfica y escribió con fluidez en el libro de registro de guardia. 19 de julio, un paciente atendido. La punta de su pluma se detuvo un instante sobre el papel, y añadió una línea de texto pequeño. Síntomas. Taquicardia típica acompañada de rubor facial. Se recomienda continuar la observación. Capítulo 14. Las chicas de Tokiwadai son realmente proactivas. Después de que Misaka Mikoto se marchara, Higashino Yu continuó con su trabajo de organizar el botiquín. De repente, se oyeron risitas ahogadas desde fuera de la puerta. Está realmente dentro. Déjeme ver, no empujes. En el instante en que Tono se dio la vuelta, 5 chicas que habían estado espiando por la rendija de la puerta entraron corriendo. La chica de las coletas que las guiaba levantó apresuradamente su libro de historial médico. Venimos a un chequeo. 2 estudiantes de primer año, detrás de ella, se apresuraban a alisarse las camisas arrugadas.
Los botones de sus cuellos estaban claramente desabrochados a propósito. Al observar los ojos de las chicas, enrojecidos a propósito, y sus síntomas uniformes de resfriado, las comisuras de los labios de Tono se crisparon ligeramente. Se preguntó si había usado demasiado su habilidad mientras caminaba por la escuela antes, lo que habría provocado que esas chicas sintieran más curiosidad y afecto por él de lo necesario. Señaló el reloj de pared. Las consultas a la hora del almuerzo empiezan a las 12, pero, alargó la frase hasta el final, mientras su mirada recorría los teléfonos móviles que las chicas escondían a sus espaldas. De repente, las chicas empezaron a toser al unísono, y el sonido de sus estornudos se mezclaba con las posturas débiles que adoptaban deliberadamente. Una atrevida estudiante de tercer año incluso se deshizo las trenzas, dejando que su cabello castaño cayera como una cascada. Esta era la esencia del maquillaje de belleza imperfecta que había aprendido de una bloguera de belleza la noche anterior. No solo eso, Tono oyó vagamente voces fuera del pasillo. El objetivo ha llegado al campo de batalla, observe que no lleva anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Entonces, comencemos por tomar la temperatura. 16. Sección 16. Tomó el termómetro de frente y decidió que, en el futuro, no causaría una impresión demasiado favorable a los transeúntes. De lo contrario, situaciones como la de hoy resultaban bastante problemáticas. Incluso el simple hecho de querer relajarse se estaba volviendo difícil. Sin embargo, lo que necesitaba ser modificado, debía ser modificado. Mientras se encontrara con alguien que no hubiera sido afectado por su habilidad, Tono no lo dejaría ir. Este era un asunto muy importante. Hagan fila y mantengan la distancia social. Esta frase se tradujo automáticamente en los oídos de las chicas como por favor, observen de forma ordenada. Cuando la primera chica dio un paso al frente temblando, Tono percibió de repente un perfume de fresa con toques de rosa. Mientras charlaba en el hospital, había oído a Uyaru decir que se trataba de la popular edición limitada Primer Amor. Temperatura corporal normal. Se quedó perplejo al ver la cifra de 36,2 en la pantalla. Próximo. La quinta chica se inclinó deliberadamente hacia adelante, con el cuerpo casi pegado a su abrigo blanco. Lo que Tono desconocía era que su proceso de tratamiento se estaba transmitiendo en directo en el foro de estudiantes. Bajo el hilo titulado Consulta en directo con un misterioso profesor, cientos de comentarios se actualizaban cada minuto. Mensaje N32 le temblaban las pestañas cuando me tocó la frente. Mensaje N87 la piel del profesor es tan agradable. Casi me desmayo cuando me tocó la cabeza hace un momento. Mensaje N156 alguien se fijó en sus gestos al organizar los medicamentos. Sin duda practicaba piano. Mensaje N233 aviso de emergencia. Kongou Mitsuko se dirige a la enfermería con una fiambrera. De repente, se oyeron pasos pulcros en el pasillo, y el grupo de 3 personas del comité de salud de Tokiwada y abrió la puerta. La presidenta del comité, que llevaba un brazalete rojo, se ajustó las gafas. Hemos recibido un informe sobre una relación inapropiada entre profesor y alumno. Sus voces se detuvieron abruptamente. Tono se inclinó para vendar la rodilla de la chica rubia. El movimiento de las tijeras sobre el vendaje fue como una performance artística, y las chicas quedaron aturdidas. Has llegado justo en el momento oportuno. De repente, levantó la vista y sonrió. ¿Puedes ayudar a mantener el orden? Le preocupaba que hoy vinieran demasiados estudiantes y que la situación se estuviera volviendo un poco caótica. El alumno más destacado se puso inmediatamente firme. Entendido. Cuando recobró el sentido, ya estaba de pie en la entrada de la enfermería sosteniendo un cartel que decía silencio. Durante el recreo, Misaka Mikoto se escondía a la sombra de un árbol, comiendo un bollito de piña. Su teléfono no dejaba de vibrar con vídeos espontáneos enviados por sus compañeros. En las imágenes, se veía a un hombre curando las abrasiones de Kongou Mitsuko. De repente, un cálido toque la rodeó por la cintura, y Misaka Mikoto exclamó instintivamente, Shirai. Hoy la intensidad de la carga de One-sama es excepcionalmente fuerte. Shirai Kuroko apareció por detrás, y todo su cuerpo emitía humo azul. Claramente, el ataque instintivo de Misaka Mikoto había dado en el blanco. Pero ese trato tan brusco también es prueba de amor. Se acercó de nuevo con la agilidad de un guepardo. Ya había soportado innumerables descargas eléctricas. Te he dicho que no te aferres a mí de repente. El golpe de mano de Misaka Mikoto impactó en el aire, ya que Shirai Kuroko ya se había teletransportado a un banco situado a 3 metros de distancia. El cuaderno extendido sobre sus rodillas mostraba la lista de tareas pendientes para hoy. El primer elemento estaba claramente marcado.
3 p.m., limpiando el vestuario con One-sama. Shirai Kuroko balanceaba las piernas mientras mordía un poki. Hablando de eso, One-sama ha pasado por la enfermería 3 veces en los últimos 5 minutos. Shirai Kuroko mostró una expresión algo disgustada. Como juez, Shirai Kuroko tiene que recordarte que pasar más de 15 minutos a solas con un profesor desconocido requiere que te presentes ante juez. ¿Quién denunciaría eso? Y tú solo estás diciendo tonterías. Arcos eléctricos danzaban sobre el flequillo de Misaka Mikoto, pero ella vio que Shirai Kuroko ya se había teletransportado. Su protesta quedó ahogada por el repentino sonido del timbre de la clase. Desde fuera de la ventana llegaban las voces deliberadamente elevadas de unas chicas que comentaban: he oído que el té relajante que prepara hace que la gente sueñe con su tipo ideal. 17 personas ya han fingido tener insomnio hoy. Una estudiante de tercer año ha reservado una revisión médica completa. Cuando Tono cerró el botiquín, los últimos rayos del sol poniente iluminaban los historiales médicos. Total de consultas diarias: 99, el mayor número registrado en un solo día desde la fundación de la enfermería de Tokiwadai. Mientras caminaba hacia el vestuario, se frotó los hombros y el cuello doloridos, y de repente se fijó en los sobres rosas metidos entre las rendijas de las taquillas. En la carta superior, decorada con cintas de encaje, se veía la firma de alguien de la facción Shokou. Tono se aflojó la corbata y rió entre dientes, mientras el dobladillo de su abrigo blanco rozaba los pétalos de cerezo que cubrían el suelo. Una invitación de la reina de Tokiwadai, ¿eh? Pero las vacaciones de verano empiezan mañana, así que pospongamos nuestra reunión un poco más. Capítulo 15. La decisión de la chica. Sentada en un banco de un parque del distrito 7, Saten Ruiko bloqueó y desbloqueó su teléfono por tercera vez. El titular en el muro de noticias: una estudiante de secundaria desarrolla un nuevo tipo de dispositivo de amplificación de habilidades, le hizo escocer los ojos. Para una persona sin capacidades como ella, incluso si alguien investigara un excelente dispositivo de amplificación, no serviría de nada. El cable de los auriculares se le enredó entre los dedos, y los bordes de la carcasa de la memoria USB se le clavaban dolorosamente en la palma de la mano. Saten Ruiko alzó la vista hacia las palomas que revoloteaban a su alrededor. La luz del sol comprimía su sombra hasta convertirla en una pequeña masa, como si intentara presionar todo su ser contra el asfalto abrasador. Llevaba un rato sentada allí sola, lidiando con un pensamiento en particular. Estar aturdida en el parque a estas horas no parece propio de ti, Saten. Higashino Yu, tras salir de Tokiwadai y después de clase, reconoció a esta chica familiar al pasar por una intersección en un parque. Esa expresión: ¿está lidiando con el tema del nivel superior? Saten Ruiko apretó la mano derecha como si hubiera recibido una descarga eléctrica, queriendo esconder la memoria USB que tenía en la mano. Higashino Yu se paró frente a una máquina expendedora a 1 metro de distancia, compró 2 bebidas y caminó hacia Saten Ruiko. ¿Doctor Higashino? Saten Ruiko escondió apresuradamente su mano derecha a la espalda. En su prisa, tiró su mochila al suelo. Varias notas sobre el desarrollo de habilidades quedaron esparcidas, y las notas clave manuscritas de Ueyaru Kazari asomaron entre las páginas. El movimiento de Higashino Yu al agacharse para recoger los libros fue tan natural como si lo hubiera ensayado 1000 veces, su dedo índice rozando el dorso de la mano de Saten Ruiko mientras ella se apresuraba a alcanzarlos. ¿A la estudiante Saten también le interesa la neurociencia? Señaló el hipocampo, que estaba marcado con un rotulador fluorescente en el diagrama anatómico. Esta parte está relacionada con la formación de la memoria. Saten Ruiko sintió que se le cerraba la garganta. El cálido aliento del hombre tenía un frescor a menta, lo que le recordó lo que Ueyaru había mencionado anoche mientras charlaban sobre la habilidad de su novio, reconstrucción cognitiva, que parecía ser una habilidad completamente nueva que acababa de actualizarse en la biblioteca la noche anterior. También era un usuario de habilidades muy poderoso. Solo estoy mirando a mi alrededor, bajó la cabeza para recoger las notas, sin atreverse a mirar a Higashino Yu a los ojos. ¿Quieres probar esto? Higashino Yu le lanzó de repente un caramelo de frutas. El azúcar mejora el estado de ánimo, y he oído que los dulces pueden traer felicidad a la gente. Saten Ruiko tomó el caramelo de frutas que Higashino Yu le ofreció, pero dudó en abrirlo. ¿Felicidad? Pero en esta ciudad academia, ¿acaso yo, que no tengo ninguna habilidad, tengo realmente las cualidades necesarias para alcanzarla? Saten Ruiko pensó con autocrítica, mirando a Higashino Yu. Profesor, ¿por qué eligió Tokiwadai? Preguntó de repente, sin querer continuar con el tema anterior.
La lata de refresco de Higashino-yu hizo un leve clic, y él dio un sorbo tranquilo, optando por no responder a la pregunta de la chica. En comparación con el tratamiento del cuerpo, se me da mejor observar el corazón humano, especialmente el de las chicas confundidas. De repente, señaló la mano que Saten Ruiko sostenía a su espalda. La respiración de Saten Ruiko se detuvo. Su mirada se posó en la mano derecha de Saten Ruiko, que estaba apretada por los nervios. El borde de la memoria USP se asomaba entre los dedos de la chica. Saten Ruiko apretó la memoria USP con tanta fuerza que le sudaron las palmas de las manos. Sabía que aquello era contrabando y no quería que Higashino-yu lo descubriera, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Usar esto demasiado te volverá loco. Higashino-yu habló de repente, asustando tanto a Saten Ruiko que casi arrojó la memoria USP a la fuente. Es como meter 100 películas en la cabeza. El disco duro acabará quemándose tarde o temprano. Saten Ruiko se puso de pie bruscamente. Ya que usted sabe esto, maestro, debe tener una solución, ¿verdad? Higashino-yu soltó una carcajada. ¿Cómo determinó Saten Ruiko este punto? No creerás que soy Papá Noel, ¿verdad? De repente se inclinó y se acercó, rociando la punta de la nariz de Saten Ruiko con el aroma de antiséptico mezclado con menta. Pero sí tengo una solución, aunque el precio es muy elevado. Las uñas de la chica se clavaban en sus palmas. Los gestos íntimos entre Ueyaru y el chico en el hospital la noche anterior aún estaban frescos en su mente. Pagaré cualquier precio. Saten Ruiko se oyó gritar, con la voz quebrándose. Incluso si tengo que vestirme de sirvienta y ser tu sirvienta, no hay problema. Higashino-yu se sorprendió un poco por la decisión de la chica, pero aún así extendió la mano para acariciarle el rostro. No era una persona indecisa. ¿Cualquier precio, eh? Entonces cierra los ojos. En el instante en que sus pestañas temblaron y se cerraron, Saten Ruiko saboreó la dulzura del caramelo de frutas que explotaba entre sus labios y dientes. Pero, por desgracia, el sonido de Ueyaru Kazari llamando a Shira y Kuroko llegó de repente desde lejos, y ella se encontraba acorralada contra el tronco de un árbol celcoba, con la camisa de su uniforme escolar rozando la corteza. Al mismo tiempo, Higashino-yu también activó su habilidad. Tener una habilidad y lo que estaba sucediendo en ese momento eran cosas muy razonables. Respirar. La voz susurrante, teñida de una sonrisa, le hizo cosquillas en el tímpano. Saten Ruiko sintió de repente que el mundo daba vueltas, como si le hubieran conectado una interfaz USB a la 100 y una avalancha de información la inundara. Cuando abrió los ojos, destellos de luz, como luciérnagas, danzaban en la palma de su mano. Saten Ruiko observó cómo la lata de refresco, a 3 metros de distancia, temblaba ligeramente con su voluntad, y de repente se dio cuenta de que era la primera vez en su vida que usaba una habilidad sin depender de dispositivos externos. Por ahora solo estamos en el nivel 1. Higashino-yu lamió la mancha de azúcar de la comisura de sus labios, mirando sus seductores labios con una sonrisa. Pero tienes que pagar la matrícula una vez a la semana. Su pulgar presionó el labio inferior hinchado de Saten Ruiko, donde aún quedaban marcas de dientes. Por supuesto, la razón principal era que la fuerza de la habilidad actual aún no podía alcanzar el nivel necesario para elevar permanentemente a un usuario de habilidad, ni siquiera a un simple nivel 1. Saten Ruiko agarró repentinamente su corbata con la fuerza suficiente para estrangular a Higashino-yu. ¿Sabe Ueyaru que cobras tarifas como esta? Ella, El hombre sonrió como un gato que ha robado un pez, sonriendo sin ninguna autocrítica. Probablemente piense que estamos hablando de alguna leyenda urbana, pero en cuanto a que yo tenga una novia más, estoy seguro de que no le importará. Después de todo, eres tú, Saten Ruiko. Saten Ruiko no pudo evitar poner los ojos en blanco. Prácticamente se había vendido a ese mal doctor. Sin embargo, por alguna razón, ella no lo rechazó. Debido a la influencia de su habilidad esa noche, en el dormitorio de chicas, Saten Ruiko probó su nueva habilidad frente al espejo. Curiosamente, en el álbum de fotos de su teléfono había más fotos grupales de ella, Ueyaru y la profesora Higashino. Higashino-yu se recostó en el sofá de su apartamento, mientras con las yemas de los dedos hacía girar la pinza para el pelo con forma de fresa que Saten Ruiko había dejado allí. Esta habilidad incluso me ayuda automáticamente a aplicar parches. Realmente es una habilidad perfecta para mí. Desde el novio de 3 meses de Ueyaru hasta el acuerdo de tutoría de habilidades que Saten Ruiko acababa de firmar, sus mejores amigos, compañeros de clase e incluso los robots de limpieza que pasaban por allí pensaban, ¿no es bastante normal que este chico tenga 10 novias? Además, todo es legal, ¿no?
Incluso cuando Shira y Kuroko y Uyaru vinieron por la tarde, no sintieron que algo anduviera mal. Uyaru incluso expresó con alegría que podría estar con Saten Ruiko en el futuro. Solo Shira y Kuroko no estaba del todo convencida, pues sentía que Higashi no Yu tenía demasiada suerte como para haber logrado que sus dos buenas amigas se enamoraran de él. Mi habilidad parece haberse vuelto mucho más fuerte que ayer. Aunque desafía por completo el sentido común, nadie la considera anormal. En cuanto a por qué se volvió más fuerte, él tampoco lo tenía muy claro, pero podría estar relacionado con el uso hábil de la habilidad. Sin embargo, este tipo de razonamiento razonable basado en rangos es, de hecho, un tanto exagerado. Si se dejara llevar por sus impulsos, incluso podría quedarse en la cama todo el día, todos los días. Debes saber que incluso las cosas que el campo de dispersión AIM de Aleister Crowley considera razonables, ¿quién se atrevería a decir que son anormales? Es sencillamente genial. De repente, agarró una galleta hecha a mano que Uyaru le había dado y le dio un mordisco. El sabor a mantequilla disipó de inmediato la atmósfera ambigua. El último mensaje en su teléfono era una invitación a cenar enviada por Kongou Mitsuko, en el jardín del aprendizaje, donde los hombres tienen prohibida la entrada. Obviamente, según ella, él debería haber tenido un pase especial desde hacía mucho tiempo, y la supervisora de la residencia probablemente ni siquiera lo detendría. 17. Sección 17. Higashi no Yu rechazó la invitación con un gesto de la mano y se miró en el espejo de su habitación. En su reflejo, sus pupilas ondulaban como mercurio. Pero no bastaba. Necesitaba ser más fuerte. Al fin y al cabo, tanto Aleister Crowley como los futuros dioses mágicos eran increíblemente poderosos.